Teleduet, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Tengo el grato honor de poder desempeñar esta sesión que resulta bastante interesante. El día de hoy vamos a establecer algunos puntos importantes vinculados con el tema de la encuesta en este ciclo de graduación en maestría. Bien, al respecto quisiera hacer mención acerca de los usos de los métodos de investigación para la elaboración de la tesis. El uso de los métodos de investigación involucra, en primer lugar, tener en cuenta que estamos frente a un proceso que nos va a llevar a establecer respuestas ante los fenómenos que se nos suele presentar. Para el caso propiamente nuestro, que estamos vinculados al ámbito del derecho, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que nos desarrollamos en un ámbito social y en consecuencia el método que vamos a aplicar es un método de naturaleza científica. ¿Por qué de naturaleza científica? Porque justamente el método de investigación científica involucra el poder establecer los diversos problemas que se suelen presentar dentro del quehacer propiamente del derecho. Sabemos y somos conocedores que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, si bien es cierto, hay una serie de regulaciones, de normas, sabemos que en el transcurso del tiempo se suelen presentar diversos problemas y eso trae como consecuencia que la persona busque el perfeccionamiento, busque que los cambios sean de manera positiva y que haya una buena relación en sociedad. En consecuencia, el método que vamos a utilizar dentro del quehacer del derecho es un método de naturaleza científica. Ahora bien, establecido que estamos frente a un método de naturaleza científica y que éste involucra una serie de procesos, tenemos también que tener en cuenta lo siguiente, que para elaborar una investigación necesariamente vamos a utilizar una serie de métodos, desde el inicio del trabajo de investigación hasta su culminación. Si nos encontramos a nivel de un proyecto, tenemos que ser conscientes que el primer paso que tenemos que desarrollar está vinculado con lo que se denomina el planteamiento metodológico. Planteamiento metodológico que no solamente sirve para el desarrollo de la elaboración del proyecto, sino también para la ejecución del trabajo de investigación. Este planteamiento metodológico tiene pautas que son muy importantes y que están vinculados con los métodos. ¿Cuáles de ellos, por ejemplo? Por ejemplo, cuando la persona que está investigando va a escoger el tema, necesariamente tiene que tener una serie de conocimientos, tiene que buscar argumentos sólidos que le permitan establecer cuáles son esos problemas que se vienen desarrollando en sociedad. ¿Para qué? Esto va a permitir que el investigador, a través de ese conocimiento, pueda señalar cuáles son esos problemas prioritarios marcados que se vienen dando en la sociedad. Esto va a ayudar y a formar lo que se llama la descripción del problema. Una descripción del problema que involucra. Una descripción del problema necesariamente involucra el poder señalar cuáles son los problemas que se dan en torno al tema que ha escogido desarrollar el investigador. En esta descripción del problema, que involucra un promedio de 3 a 4 hojas, el investigador va a tener que aplicar métodos varios. ¿Cuáles de ellos? Por ejemplo, un método sociológico, porque está detectando cuáles son los problemas que se evidencian en la sociedad. Y también utilizará un método argumentativo. ¿Por qué? Porque el investigador va a tener que establecer cuáles son los sustentos respecto de la problemática que está mencionando. Además, también, cuando desarrolla este planteamiento metodológico, va a tener que iniciar otra acción. ¿Cuál es la otra acción? Es tener que establecer la formulación del problema. Cuando establece la formulación del problema, también está haciendo uso de otro método. Es un método de naturaleza dogmática. En el caso de plantearse una respuesta ante la interrogante formulada, también nos encontramos frente al uso de otro método. ¿Cuál sería este método? Sería el método dogmático. Ahora bien, de estas respuestas que son probables, que son tentativas y que posteriormente serán sometidas a una contrastación, tenemos que establecer también el tema de las variables.
Recordemos que esas variables justamente nacen de la respuesta probable que ya ha dado el investigador. Estas variables en realidad lo que significa es hacer uso de otro método más. ¿Cuál método sería? Es el método deductivo. Ahora bien, estas variables necesariamente deben ser graduadas, medidas, operacionalizadas. Y justamente el hecho de que el investigador realice esta labor es en realidad vincularlo con otro método, que es el método que está vinculado con las variables. ¿Cuál es este? Es el método deductivo. Además también, cuando el investigador plantea esta parte metodológica, lo que hace es establecer qué instrumentos, qué técnicas va a utilizar, cuál será su unidad poblacional y muestras y que se encuentra frente a un tema de encuestas. En este caso estará utilizando el método estadístico. Como podemos ver entonces, en realidad el uso de métodos es muy importante, muy trascendental en este capítulo 1 denominado planteamiento metodológico. Sin embargo, no solamente el uso de los métodos de investigación son aplicados en este capítulo 1, sino que también continuarán y van a perdurar en el desarrollo del siguiente capítulo. ¿Cuál es el siguiente capítulo? El siguiente capítulo está vinculado a lo que nosotros denominamos marco referencial, sustento teórico o marco teórico. A lo largo de este segundo capítulo también vamos a advertir que el investigador utilizará una serie de métodos. Los métodos van a quedar a elección de ese investigador. ¿Por qué? Porque el investigador verá cuáles serán los marcos, los sustentos que van a permitir robustecer este sustento referencial. Por ejemplo, si el investigador en el desarrollo de este capítulo decide tomar el tema de antecedentes, lo que va a hacer es recopilar información de los especialistas y va a establecer la posición que tiene cada uno de estos especialistas. Al hacer esa labor, está desarrollando el método de deducción. Cuando el investigador decide aplicar el marco histórico, que no es lo mismo que antecedentes, porque los antecedentes son posiciones del investigador, del especialista. Cuando decide el investigador utilizar este marco, está pretendiendo desarrollar la parte evolutiva del tema central y en este caso está aplicando el método histórico. Luego, si desea utilizar otros métodos, va a verificar, ¿no?, si le es de importancia o no. Por ejemplo, decide tomar el tema de base teórica. En el caso de la base teórica, el investigador advierte que en este punto va a tener que desarrollar una serie de temas que permitan dar un mayor sustento, una mayor valoración a su trabajo. ¿Por qué? Porque justamente en este tema de base teórica el investigador colocará teorías, doctrinas, posiciones jurisprudenciales. Tendrá que establecer una serie de argumentos vinculados a estos quehaceres y en consecuencia va a utilizar no solamente un método de argumentación, sino también utilizará un método denominado método exegético. También el investigador puede optar por utilizar el marco formal. El marco formal considero que es un marco bastante importante porque allí se establecen los lineamientos de las normas que engloban al tema central. El poder establecer si estamos frente a una norma de naturaleza civil, de naturaleza penal, frente a una norma de naturaleza constitucional o efectivamente que sea esta procedimental. Entonces, en estos casos, el investigador señalará dentro de su marco cuál es el contexto legal que involucra al tema que está investigando. En este caso, el investigador está haciendo uso del método exegético. Ahora bien, también puede tomar como un marco de importancia el método que está vinculado propiamente con no solamente la argumentación, sino también el acto de deducción. Este va a implicar tener que desarrollar el marco denominado conceptual. En el marco conceptual, ¿qué es lo que va a hacer el investigador? En ese caso, el investigador lo que va a desarrollar son conceptos, términos que estén vinculados con el tema. Estos conceptos, que generalmente son extraídos de diccionarios jurídicos, involucran el uso del método que acabo de mencionar, deductivo, pero también argumentativo y exegético.
Como podemos darnos cuenta, entonces, el investigador no solamente va a desarrollar el método a través del capítulo 1 y el capítulo 2 que involucra el desarrollo del trabajo de investigación, sino que también lo continuará utilizando. ¿En qué momento? Cuando tiene también que desarrollar el capítulo 3, que está vinculado con el tema de análisis de resultados. Recordemos que el investigador es quien decide y quien establece cuáles serán sus métodos, cuáles serán sus técnicas, cuáles serán sus instrumentos. En consecuencia, en este capítulo 3 también el investigador seguirá haciendo uso de los métodos. Cuando decida, por ejemplo, utilizar como instrumentos el tema de las encuestas, el tema de las entrevistas. En el caso de las encuestas, si el investigador decide utilizar el tema de las encuestas, se entiende que está aplicando el método de la estadística. ¿Por qué? Porque las encuestas son extraídas de una porción de la unidad poblacional y sobre ello tendrá que utilizar programas, paquetes estadísticos, siguiendo secuencias para lograr un resultado final. Puede que también el investigador, dentro de ese capítulo 3 de análisis de resultados, decida utilizar las entrevistas. En ese caso, no va a desarrollar pues una elaboración propiamente estadística, pero sí de argumentación. ¿Por qué? Porque va a recopilar información muy importante de gente especializada en el tema y va a tener que analizarlo, va a tener que procesarlo y sobre ello va a permitirse a futuro establecer conclusiones. Esto implica el tener que usar la argumentación. Bueno, entonces, como podemos advertir, en realidad a lo largo de todo el trabajo de investigación, el investigador no deja de utilizar los métodos. Va a utilizar un sinfín de métodos. Como acabo de decir, el investigador no está obligado a utilizar todos los métodos que le brinde el campo científico. Él va a decidir cuáles son los métodos que va a utilizar en su trabajo. Bien, establecida esta situación, es bueno poder realizar algunas definiciones en torno a estos métodos. Por ejemplo, ¿qué involucra el método argumentativo? A través del método argumentativo, el investigador va a poder evaluar las causas, las consecuencias en relación al problema que se ha presentado y obviamente va a tener como oriente, como dirección, el objetivo primordial que tiene. Cuando el investigador decide, por otro lado, utilizar el método sociológico, en realidad lo que está buscando es poder aplicar conceptos, técnicas de investigación para reunir datos y brindar un tratamiento y al final dar conclusiones al respecto. Si se usa el método dogmático, se entiende que se van a utilizar un conjunto de doctrinas que ya están preestablecidas a través de las diversas teorías. El uso doctrinario, en el caso nuestro, que somos abogados, es obligatorio, ¿no? El abogado siempre tiende a tener una serie de teorías y establecer a través de esas teorías posiciones doctrinarias. El método descriptivo. En el caso de la descripción, tenemos que tener en cuenta que este método suele utilizarse mucho en la parte de las bases teóricas. ¿Por qué? Porque cuando el investigador decide tomar determinados temas que van a dar sustento a su trabajo, va a tener que realizar todo un esquema de lo que implicará el llenado de su información. Es decir, establecerá conceptos, clasificaciones, naturaleza jurídica, importancia, etc. A través de los métodos de análisis, el investigador va a efectuar una prognosis sobre los temas que ha tomado, que él ha decidido desarrollar. Finalmente, a través del método exegético, se va a lograr la interpretación del estudio de las normas que se ha decidido cuestionar. Bien, estos métodos que acabo de mencionar están más vinculados en lo que respecta al tema del avance teórico, pero existen otros métodos que están más vinculados al trabajo de campo. ¿Cuáles son ellos? Son el método inductivo, deductivo y estadístico. En el caso del método inductivo, ¿por qué? Porque a través de este método el investigador va a recoger los datos de la realidad y va a determinar las regularidades que se vienen presentando en ella. A través del método deductivo, ¿por qué? Porque va a relacionar conceptos y no solamente los va a relacionar, sino que además los va a confrontar con los datos de la realidad. Un dato bastante importante, porque a través de ello puedo plantear conclusiones diversas y puedo contrastar mis hipótesis. Y el método estadístico,
¿Por qué? Porque involucra una secuencia de procedimientos para el manejo de datos de la investigación que es derivada de las encuestas. Su propósito es poder comprobar las hipótesis. Recuerden que cuando hacemos planteamiento de problema, recuerden que cuando planteamos las hipótesis solamente estamos dando respuestas probables y estas respuestas se pueden hacer definitivas cuando llegamos al análisis de resultados. Entonces, los métodos aplicados en trabajo de campo son sumamente importantes. Bueno, entonces, como conclusión a lo que acabo de mencionar, a la utilidad que tienen los métodos dentro del quehacer de los trabajos de investigación, podemos señalar lo siguiente: que estos métodos científicos tienen una utilización constante dentro del trabajo de investigación. Se da desde el inicio hasta su culminación. Es decir, hasta poder emitir conclusiones, recomendaciones, poder brindar tal vez anteproyectos de ley para mejorar los problemas que se suelen presentar dentro del quehacer del derecho. También es bueno establecer dentro de las conclusiones que el investigador es quien decide qué métodos va a aplicar a su trabajo de investigación. En algunos casos va a ser vital realizar métodos de campo. Sin embargo, no va a haber una obligatoriedad. El investigador decidirá cuáles serán esos métodos de campos que va a aplicar y cuáles serán los métodos vinculados al quehacer eminentemente doctrinario. El uso de métodos, entonces, permite establecer a mayor profundidad todo el contenido del trabajo de investigación. A través de estos métodos logramos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La conclusión del trabajo de investigación. Bien, señores, yo agradezco la oportunidad que se me brinda y ha sido un gusto poder trabajar con ustedes.